¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Aquí les traigo el final de este fanfic, de un lobo entre heroínas. Desde que empecé este fanfic pude ver que les fue de su agrado, así que espero que este final les guste mucho. Las imágenes, canciones, series y personajes usados en este video no me pertenecen, le doy los derechos y créditos a sus respectivos autores o dueños. Boku no Hero Academia no me pertenece, es de Koei Horikoshi. La serie de Teen Wolf no me pertenece, es de Jeff Davis. Sin nada más que decir, espero que les guste. El suelo estaba frío. Dante recuperó la conciencia apenas por instantes. No veía con claridad. La luz del día entraba quebrada entre columnas partidas y placas de metal dobladas, filtrándose como cuchillas blancas entre el polvo suspendido. El aire olía a concreto pulverizado y a hierro. Intentó moverse. Su cuerpo no respondió. Frente a él, una sombra se alzó y terminó de tomar forma. Deucalión ya no conservaba nada humano. Su silueta era más alta, más ancha, cubierta por un pelaje azul oscuro que parecía absorber la luz del entorno. Runas antiguas recorrían su cuerpo como cicatrices vivas, marcadas en tonos violáceos que pulsaban lentamente, sincronizadas con cada respiración. Sus ojos rojos se clavaron en Dante, inmóviles, dominantes. Deucalión dio un paso hacia adelante. El suelo vibró. Tu poder es impresionante, nunca pensé que llegaríamos a esto, dijo con una voz profunda, distorsionada. Debo agradecerte por este don. Ahora, podré resurgir como el alfa de alfas. El chico logró enfocar lo suficiente como para distinguirlo. Con un esfuerzo extremo apoyó una mano en el suelo. El temblor recorrió su brazo. La fuerza no estaba ahí. No, murmuró, no puedes hacer eso. Deucalión inclinó apenas la cabeza, como si evaluara un objeto roto que todavía intentaba funcionar. Tu resistencia es admirable, respondió. Pero ya cumpliste tu propósito. Avanzó un paso más. Dante intentó incorporarse. Sus rodillas cedieron de inmediato. Deucalión levantó el brazo. No fue un golpe completo. No fue un ataque dirigido con intención de matar. El movimiento fue mínimo. La presión liberada por ese gesto comprimió el aire frente a Dante y lo lanzó violentamente hacia atrás. Su cuerpo atravesó una pared ya agrietada, rebotó contra el suelo y rodó varios metros hasta quedar inmóvil entre restos de concreto y vigas partidas. El silencio volvió a caer. Deucalión se dio la vuelta sin mirar atrás. Ahora, dijo, debo acabar con todo. El grupo llegó poco después, observando toda la escena. Scott fue el primero en verlo. Dante. Dijeron al mismo tiempo Scott y Izumi. Corrieron hacia él, deslizándose entre escombros. Izumi se arrodilló a su lado, intentando incorporarlo. No responde, dijo la peli verde, con la voz quebrada. Está muy mal. Derek, Scott y Isaac se colocaron frente a ellos al mismo tiempo. Entonces lo sintieron. La presión en el ambiente. El aire se volvió pesado, denso, como si algo enorme estuviera respirando sobre ellos. Deucalión se giró lentamente. La transformación que ahora mostraba no era la misma de antes. Las runas brillaban con más intensidad, recorriendo su cuerpo como un entramado antiguo. El pelaje parecía más espeso. La energía que emanaba de él no era solo poder bruto, era control absoluto. Llegan tarde, dijo. Derek dio un paso al frente, las garras extendidas. Aún así, no dejaremos que causes más destrozos, diría Derek. Deucalión sonrió maliciosamente, eso ya no tiene importancia. En un parpadeo, el alfa se movió. No hubo preparación. No hubo advertencia. Derek no alcanzó a reaccionar, lo cual causó que su cuerpo saliera despedido contra una estructura metálica, que se dobló con un crujido violento. Isaac intentó flanquearlo desde el costado, pero Deucalión lo interceptó con un golpe descendente que lo estrelló contra el suelo, abriendo una grieta profunda. Scott cargó de frente. El choque levantó polvo y fragmentos de concreto. Scott logró empujarlo apenas un paso atrás. Solo uno. Deucalión respondió con un golpe directo al pecho, quemando a Scott despedido y rodó hasta detenerse cerca de Dante. Allison disparó. Las flechas impactaron. Algunas se desviaron. Otras se incrustaron superficialmente en el cuerpo de Deucalión. No retrocedió. Allison corrió hacia Scott. Deucalión avanzó. Saori liberó una ráfaga de fuego precisa, cerrando el paso. Las llamas envolvieron la zona, subiendo por las paredes rotas. Deucalión atravesó el fuego. Con un movimiento amplio del brazo golpeó el aire. La onda expansiva se extendió como una muralla invisible.
Saori fue lanzada contra una columna. Izumi cayó de rodillas, el impacto recorriéndole el cuerpo como un latigazo. Allison se interpuso entre Deucalion y Scott. El golpe la alcanzó de lleno. El tiempo pareció ralentizarse. Allison cayó al suelo, la respiración rota. Scott llegó a su lado de inmediato, sosteniéndola. No, dijo, negando. No, no, Allison levantó una mano con esfuerzo y tocó su mejilla. Estoy aquí. Scott apretó los dientes. No te vayas. Ella sonrió apenas. Siempre te amé, a pesar de todo. Su mano cayó. Scott gritó su nombre. El sonido se perdió entre los ecos de la destrucción. Deucalion observó la escena sin emoción. Una menos. Dijo. Falta el resto. Algo cambió entonces. Izumi se levantó y sentía como el poder explotó dentro de ella. El One for All se liberó sin contención. El aire a su alrededor se comprimió de forma violenta. El suelo se agrietó bajo sus pies. La energía recorrió cada músculo, cada hueso, desgarrando y reconstruyendo al mismo tiempo. Izumi avanzó. El impacto de su golpe liberó una explosión de aire brutal. La onda expansiva arrasó con lo que quedaba de la fábrica. Columnas colapsaron. Las paredes se desintegraron. El terreno tembló como si hubiera sido golpeado por una fuerza natural. Deucalion fue empujado varios metros hacia atrás. El daño fue mínimo. Izumi cayó al suelo al instante, el brazo destrozado, el cuerpo temblando sin control. Deucalion, al observar esto, decidió mostrarles de lo que realmente era capaz. Entonces, golpeó el suelo con ambos puños. La explosión de aire resultante arrasó con todo. Árboles cercanos se partieron. El terreno se abrió en grietas profundas. El grupo salió despedido en distintas direcciones. El silencio que siguió a la explosión no fue paz, fue vacío. La fábrica había dejado de existir como estructura reconocible. Solo quedaban restos, vigas retorcidas, placas de metal clavadas en el suelo como cuchillas, columnas partidas a la mitad. El polvo flotaba en el aire, espeso, opaco, dificultando la respiración. A lo lejos, el bosque mostraba heridas abiertas, árboles arrancados de raíz, tierra removida como si algo gigantesco hubiera pasado por allí. Deucalion permanecía en el centro, erguido, intacto. Las runas sobre su cuerpo brillaban con mayor intensidad, extendiéndose ahora hasta su cuello y parte del rostro. El pelaje azul oscuro se erizaba como si reaccionara a una energía interna que no terminaba de estabilizarse. Había tomado algo que no le pertenecía, y aún lo estaba asimilando. Scott se levantó con dificultad, tambaleante. Su ropa estaba rasgada, el cuerpo cubierto de heridas que tardaban en cerrar. Allison yacía inmóvil a unos metros. Scott la miró, y algo dentro de él se quebró de forma definitiva. Derek intentó incorporarse. Apenas logró ponerse de rodillas antes de caer otra vez. Isaac respiraba con dificultad, apoyado contra un trozo de pared caída. Saori forcejeaba para levantarse, con una herida en el costado, el fuego extinguido por completo en su interior. Izumi, debido a la fuerza del impacto, quedó inconsciente, no se movía. Muzaka se incorporó con dificultad, mirando a Deucalion. El encantamiento, dijo, no solo roba poder. Crea un vínculo entre ambos portadores. Deucalion giró la cabeza hacia él. Así que sabes demasiado. Lo suficiente, respondió Muzaka. Pero revertirlo, cerró los ojos un segundo. Va a costar algo que no quiero pagar. A lo lejos, entre escombros y silencio, Dante permanecía inconsciente. Pero, en lo profundo, algo empezó a responder. Solo un verdadero alza. La batalla aún no había terminado. Muzaka dio un paso al frente, dispuesto a enfrentar al monstruo. Deucalion. Dijo con voz grave. Esto termina ahora. Deucalion lo observaba con seriedad, para seguido decir unas palabras. No, respondió. Esto recién empieza. Deucalion avanzó. Cada paso deformaba el suelo. Las runas se encendían y apagaban como un pulso vivo, antiguo, respondiendo a algo que no pertenecía del todo a ese cuerpo. El aire vibraba alrededor de él, cargado, denso, como si la realidad misma tuviera que esforzarse para sostenerlo. Muzaka no retrocedió. El dolor le recorría el cuerpo entero, pero no aflojó la postura. Sabía que ese momento era inevitable desde mucho antes de que todo esto comenzara. Ese poder no te pertenece, dijo. Y lo sabes. Deucalion inclinó la cabeza apenas. El poder no pertenece. Respondió. Se toma. Se impone. Tú no sabes nada de esto. Muzaka apretó los dientes. Yo ayudé a crear un equilibrio.
No dejaré que arruines el mundo de estas personas. Las runas reaccionaron. Un destello violáceo recorrió el cuerpo de Deucalión, como si algo interno se resistiera a las palabras. El vínculo ya está hecho, continuó Deucalión. Aunque lo intentes revertir, vas a fallar. Tal vez, admitió Muzaka. Pero no hoy. Extendió la mano. El suelo bajo sus pies se cubrió de símbolos antiguos, trazados con una luz pálida que contrastaba con el caos alrededor. No era un hechizo de ataque. Era un sello. Deucalión se detuvo por primera vez. ¿Qué hiciste? Gruñó. El aire se tensó. Las runas sobre su cuerpo comenzaron a reaccionar de forma irregular, algunas apagándose, otras ardiendo con más intensidad. Una reversión incompleta, dijo Muzaka. No va a quitarte el poder. Pero va a frenarlo. Deucalión rugió. El impacto de su avance chocó contra una barrera invisible. No se rompió, pero vibró, deformándose como si estuviera a punto de ceder. No puedes sostener eso, dijo Deucalión. Morirás. Muzaka sonrió, cansado. Nunca dije que no. El grupo observaba la escena sin poder intervenir. Scott intentó levantarse otra vez. Las piernas no le respondieron. Derek apoyó un brazo en el suelo, respirando con dificultad. Saori, de rodillas, apretaba los dientes, impotente. Izumi seguía inconsciente. Y Dante yacía inmóvil, pero algo estaba cambiando. En la oscuridad de su mente, una voz comenzó a abrirse paso. No era un grito. No era una orden. Era firme. Antigua. Un verdadero alfa no domina por la fuerza, dijo la voz. Domina porque elige cargar con el peso. Por su voluntad de hacer lo correcto, de proteger a los suyos y a los que lo rodean. Un verdadero alfa se ocupa de proteger la vida tal y como es. Imágenes cruzaron su conciencia. Su difunto hermano Izuku. Su padre adoptivo, Alejandro. La primera vez que conoció a Muzaka y su grupo. La cueva. La mansión. Su hermana menor, Izumi. Saori de pie a su lado. La rabia intentó tomar control. Dante la sintió. Y la dejó pasar. No, respondió, incluso inconsciente. Debo acabar con esto, ahora. El cuerpo reaccionó. Un estremecimiento recorrió su espalda. Sus dedos se cerraron con fuerza contra el concreto. Deucalión lo sintió. No, murmuró. Todavía no. El sello de Muzaka comenzó a quebrarse. Grietas de luz recorrieron los símbolos del suelo. Sangre cayó de la comisura de sus labios. Ahora, dijo, con un hilo de voz. Elegí. El sello colapsó. La energía liberada golpeó a Muzaka de lleno. Su cuerpo fue atravesado por la descarga. Cayó de rodillas, sosteniéndose apenas. Deucalión avanzó. ¿Terminaste? Dijo. Muzaka levantó la mirada. No, respondió. Yo ya cumplí. Extendió la mano hacia Dante. Las runas que rodeaban a Deucalión reaccionaron de forma violenta, como si algo se estuviera arrancando desde adentro. La conexión vibró, tensándose al límite. ¡No! Rugió Deucalión. La energía fluyó en un estallido. Fue una transferencia. El cuerpo de Muzaka comenzó a desintegrarse lentamente en partículas de luz opaca, como si su existencia misma estuviera siendo consumida por el proceso. Recordar esto. Dijo, su voz resonando ahora dentro de Dante. El poder no te define. Tus decisiones sí. Su forma se disipó por completo. El silencio que siguió fue distinto. Pesado. Definitivo. Dante inhaló con fuerza. Sus ojos se abrieron. La energía regresó a su cuerpo como una marea controlada, no caótica. El dolor seguía ahí, pero ya no lo dominaba. Se incorporó lentamente. Deucalión retrocedió un paso. Imposible, Dante se puso de pie. El cuerpo comenzó a transformarse, pero esta vez no hubo pérdida. No hubo quiebre. El cambio fue completo, estable. El hombre lobo emergió, sólido, contenido, con los ojos brillando con claridad. No había furia desatada. Había propósito. Se terminó. Dijo Dante. Deucalión cargó. El impacto fue brutal. Ambos chocaron en el centro de lo que quedaba del complejo industrial. Golpes que partían el suelo, columnas que colapsaban bajo la fuerza del enfrentamiento. Pero algo había cambiado. Deucalión retrocedía. Las runas se apagaban una a una. Dante avanzaba. Un golpe directo al torso lo lanzó contra los restos de una pared. Deucalión intentó levantarse. No pudo. Dante lo sujetó del cuello y lo alzó. La transformación de Deucalión comenzó a revertirse. Luego la de Dante.
Ambos quedaron frente a frente, exhaustos, en forma humana. Dante lo soltó. Deucalión cayó de rodillas. El impacto resonó seco contra el suelo destruido, levantando polvo y fragmentos de concreto que todavía flotaban en el aire. Durante varios segundos nadie se movió. El campo de batalla quedó suspendido en un silencio extraño, pesado, como si incluso la ciudad estuviera conteniendo la respiración. Dante permaneció de pie frente a él. El cansancio era visible ahora. Sus hombros caídos, la respiración profunda y lenta, el cuerpo todavía temblando por el esfuerzo de haber contenido algo que, durante mucho tiempo, había sido pura furia sin forma. La transformación había desaparecido, pero la presencia seguía ahí. No necesitaba colmillos ni garras para imponerse. Scott fue el primero en acercarse. Avanzó con dificultad, rengueando, deteniéndose a un par de metros de Deucalión. Miró el cuerpo derrotado del alfa y luego a Dante. Sus ojos estaban enrojecidos, no solo por las heridas. Esto, terminó. Dijo, más como una pregunta que como una afirmación. Derek se colocó a su lado, sosteniéndose el costado. Isaac llegó después, con la mirada baja. Saori avanzó lentamente, ignorando el dolor que le recorría el cuerpo, hasta quedar cerca de Dante. Izumi, aún inconsciente, fue acomodada contra un trozo de pared caída, protegida del polvo y los restos. Deucalión levantó la cabeza. Su rostro estaba cubierto de sangre y suciedad. El poder que había robado ya no estaba en él. Las runas se habían apagado por completo. Solo quedaba un hombre exhausto, derrotado, pero no arrepentido. Hagan lo que vinieron a hacer. Dijo con voz ronca. Esto se termina de una sola manera. Nadie respondió de inmediato. Scott apretó los puños. Después de todo lo que hiciste, empezó. No me hables de moral. Interrumpió Deucalión. Todos ustedes sobrevivieron porque aprendieron a pelear. Yo solo llevé esa idea hasta el final. Derek dio un paso adelante. Mataste a inocentes. Usaste a otros como herramientas. Y ustedes no lo hicieron nunca. Respondió Deucalión, mirándolo fijo. Solo tuvieron la suerte de elegir mejor a quién proteger. El silencio volvió a caer. Dante observaba la escena sin intervenir. Su mirada no estaba clavada en Deucalión, sino perdida en algún punto entre los escombros, como si estuviera reconstruyendo algo por dentro. Dante, dijo Scott finalmente. Es tu decisión. Deucalión levantó los ojos hacia él. Hazlo, insistió. Muéstrame que todo esto valió la pena. Dante dio un paso al frente. Luego otro. Se detuvo frente a Deucalión, lo suficientemente cerca como para que ambos se miraran a los ojos. No había odio en su expresión. Tampoco compasión exagerada. Solo una calma cansada. Toda tu vida fue una guerra. Dijo Dante. Contra otros. Contra el mundo. Contra vos mismo. Deucalión no respondió. Y todo lo que dejaste atrás fue destrucción. Continuó. Muertes. Vacíos. Personas rotas. Apretó los dientes. Esto, dijo, señalando el campo devastado. Es el resultado de creer que el poder solo sirve para imponer. Deucalión soltó una risa breve, amarga. ¿Y tú eres distinto? Dante no negó. No. Respondió. Por eso entiendo exactamente a dónde lleva ese camino. Se enderezó. Y por eso no voy a matarte. La reacción fue inmediata. ¿Qué? Exclamó Derek. Scott abrió los ojos, sorprendido. Isaac dio un paso atrás, incrédulo. Saori giró la cabeza hacia Dante, buscándolo, tratando de entender. Deucalión también se quedó inmóvil. Eso no te hace mejor. Dijo. Te hace débil. No. Respondió Dante. Me hace responsable. Se giró hacia el grupo. Esto se termina acá. No más venganzas. No más sacrificios inútiles. Muzaka murió creyendo que todavía había algo que salvar. Allison murió protegiendo a quien amaba. No voy a manchar eso con otra muerte que no cambie nada. Scott respiró hondo. Ella, miró el cuerpo de Allison, inmóvil a la distancia. Ella no quería más violencia. Asintió lentamente. Estoy de acuerdo. Derek cerró los ojos unos segundos. Cuando los abrió, la tensión en sus hombros había disminuido. Si vuelve a intentar algo, advirtió. No lo hará. Dijo Dante. Porque esta vez va a vivir sabiendo que perdió. Deucalión bajó la cabeza. No dijo nada. Ahora vete de aquí.
No te atrevas a volver a pisar este lugar, porque si no, me encargaré de que no veas un mañana nunca más, diría Dante con un tono amenazante, por lo que Deucalión, sin otra opción, se retiró de la escena con las pocas fuerzas que le quedaba. Sirenas comenzaron a escucharse a lo lejos. Naomasa apareció entre los restos del complejo, acompañado por policías y heroínas. Cyril avanzó al frente. Se detuvo al ver el estado del lugar. Luego vio a Dante. Sus miradas se cruzaron. No hubo reproches inmediatos. Terminó, dijo Naomasa. Al menos por ahora. Cyril observó a Saori. La vio herida, cubierta de polvo, pero de pie. Luego volvió a mirar a Dante. Podría arrestarte, dijo. Por muchas cosas. Dante no respondió. Pero hoy, continuó, dejaste que esto termine sin más sangre. Hizo una pausa. No voy a intervenir. Saori soltó el aire que había estado conteniendo. Unos minutos después, Izumi despertó. Parpadeó varias veces, desorientada. Lo primero que vio fue a Dante sentado cerca de ella. Intentó incorporarse. Tranquila, dijo él. Ya pasó. Miró alrededor. El silencio. Los restos. Los cuerpos cubiertos. Allí son, susurró. Scott se acercó y negó lentamente. Izumi cerró los ojos, apretando los labios. Y Muzaka, continuó. Dante no dijo nada pero Izumi entendió. Izuku estaría orgulloso de ti. Diría Izumi, con la voz quebrada. Esto causaría que Dante se emocionara, abrazando a su hermana quien lo aceptaría con gusto. Todo estará bien, dijo Dante, mirando al cielo. Semanas después. Musutafu había vuelto a latir con su ritmo habitual, pero algo en la ciudad había cambiado. No era visible para quienes caminaban apurados entre edificios, ni para los héroes que patrullaban el cielo con normalidad aparente. Era una cicatriz invisible, una tensión residual que quedaba después de una tormenta demasiado grande. Las noticias hablaron de un incidente industrial. De una operación conjunta. De héroes y policía neutralizando una amenaza desconocida. No hubo nombres, no hubo detalles reales. La verdad quedó enterrada bajo capas de informes incompletos, archivos clasificados y silencios convenientes. Para quienes estuvieron ahí, sin embargo, nada volvió a ser igual. La OA seguía en pie. Los pasillos estaban llenos de voces, risas nerviosas, pasos apresurados. Los entrenamientos continuaban como siempre, con profesores exigiendo más, con estudiantes intentando superarse cada día. Desde afuera, parecía el mismo lugar de siempre. Izumi caminaba por esos pasillos con una sensación extraña en el pecho. Había vuelto a entrenar, había vuelto a sonreír, había vuelto a fingir normalidad. Pero algo se había quebrado definitivamente. Su brazo ya no estaba vendado, aunque las secuelas seguían ahí. No solo físicas. Cada vez que cerraba el puño con fuerza, recordaba el impacto. El momento exacto en que había decidido usar un poder que no estaba lista para controlar. El instante en que el mundo explotó frente a ella, y aún así no fue suficiente. Saori caminaba a su lado. Había cambiado. No en su postura ni en su forma de moverse, sino en la manera en que miraba el entorno. Antes, todo era una amenaza potencial. Ahora, había una calma distinta. No paz, pero sí determinación. Te estás esforzando demasiado, dijo Saori mientras atravesaban el patio de entrenamiento. Izumi negó con la cabeza. No. Me estoy preparando. Saori no insistió. Entendía esa necesidad. Ella misma entrenaba más que antes, llevando su fuego al límite, aprendiendo a controlarlo sin dejar que la rabia lo guiara. Había visto lo que ocurría cuando el poder se desbordaba sin dirección. Había visto a Dante. Este se juntaba a veces con ella, pero no mucho debido a una decisión de ambos, la cual causó que no pudieran verse seguido, pero lo suficiente para mantener ese amor que los unió desde el inicio. Oldell las observaba desde la distancia. Esperó a que terminaran la sesión antes de acercarse. Su presencia siempre imponía respeto, pero ese día había algo distinto en su expresión. Menos figura pública. Más persona. Joven Izumi, llamó. Ella se giró de inmediato. ¿Sí? Oldell caminó hasta quedar frente a ella. Quería saber cómo estabas. De verdad. Izumi dudó un segundo. Luego habló. Sigo aquí, respondió. Supongo que eso cuenta. Oldell asintió lentamente. Escuché todo lo que me contaste, dijo. Y sé que no hay palabras que lo arreglen. Pero quiero que sepas algo. Colocó una mano sobre el hombro de Izumi. No fracasaste. Sobreviviste.
Y elegiste seguir adelante cuando hubiera sido más fácil rendirse. Izumi apretó los labios. Aún así, murieron personas. Sí, admitió Olgel. Y cargar con eso es parte del camino. Pero no es el final del camino. Izumi levantó la mirada. ¿Y si un día no puedo controlar esto? Olgel no apartó los ojos de ella. Entonces no estarás sola. Dante observaba desde lejos. Siempre desde lejos. Se movía por Musutafu como una sombra discreta. Nunca demasiado cerca. Nunca completamente ausente. Cambiaba de ubicación, de refugio, de rutas. No por miedo a ser encontrado, sino por convicción. No podía volver a vivir como antes. No después de todo. Cada noche, desde un punto distinto de la ciudad, vigilaba. Las rutas habituales, los puntos ciegos. Se aseguraba de que Izumi estuviera a salvo. De que Saori regresara sin problemas. De que nada extraño se moviera demasiado cerca. Era una vida solitaria. Y la aceptaba. A veces, desde algún techo alto, recordaba la última vez que había visto a su madre a la distancia. Inko Midoriya seguía con su rutina, sin saber que su hijo mayor estaba ahí, oculto entre luces lejanas y sombras largas. No volvería. No porque no quisiera, sino porque sabía que su presencia solo traería más peligro. Esa era la parte más difícil. No la pelea, no el dolor físico, sino elegir desaparecer para proteger. En otro continente, Beacon recibía de vuelta a su propio grupo. Scott caminaba por los pasillos del instituto como si todo pesara más. Derek se mantenía a distancia, más callado que antes. Isaac había cambiado su forma de entrenar, más serio, más metódico. Allison no estaba. Y su ausencia se sentía en cada rincón. No hubo discursos heroicos. No hubo ceremonias. Solo un vacío persistente. Ella hubiera querido que sigamos, dijo Scott una noche, sentado en las gradas vacías del estadio. Derek asintió. Y lo estamos haciendo, respondió. Aunque cueste. Scott levantó la vista hacia el cielo. Dante tenía razón. ¿Sobre qué? Sobre elegir no seguir destruyéndose. Naomasa cerró el último informe y lo guardó en un archivo que nunca sería consultado de nuevo. Había visto demasiadas cosas como para creer que el mundo era simple. Pero también había visto algo distinto en ese grupo. En Dante. No lo perseguiría. No esta vez. Había decisiones que el sistema no podía entender, pero que igual eran necesarias. Dante se encontraba en su cabaña, completamente reparada y descansando en uno de sus sillones. Recordó todo lo que pasó, desde el inicio hasta el final. Alejandro, prometo que desde hoy, haré todo bien. Por mis seres queridos. Por Izumi. Por Muzaka. Pero sobre todo por ti, y por Izuku, diría Dante mirando al fuego de la fogata. Al parecer, se venía un período de paz. O eso era lo que pensaba. Lejos de allí, en Musutafu, distrito comercial. Un bar estaba en penumbra. No era un local común ni abierto al público. Desde afuera parecía abandonado, con un cartel viejo y luces rotas que nadie se molestaba en arreglar. Pero puertas adentro, ese lugar llevaba años siendo suyo. Un escondite. Un punto fijo. Un espacio donde podían hablar sin ser observadas. Las mesas estaban vacías. Botellas alineadas detrás de la barra reflejaban la luz tenue de unas pocas lámparas colgantes. El olor a alcohol viejo se mezclaba con humedad y polvo, una combinación conocida, casi reconfortante para quienes frecuentaban ese lugar. Shigaraki estaba sentada sobre la barra, con una pierna colgando, golpeando distraídamente la madera con los dedos vendados. Sus ojos estaban fijos en un televisor antiguo apoyado en una repisa, que emitía una estática constante. Kurohige permanecía a su lado, detrás de la barra. La niebla oscura que formaba su cuerpo se movía con lentitud, estable, como si el lugar mismo lo anclara a la realidad. Así que, dijo Shigaraki, rompiendo el silencio. Todo ese caos. Todo ese circo. Y al final, nada. Y eso que yo quiero destruir todo, pero al menos debió funcionar. Kurohige inclinó apenas la cabeza. No diría nada. Respondió con su tono educado, casi amable. El experimento produjo información relevante. Shigaraki soltó una risa seca. Deucalion perdió, dijo. Perdió poder, perdió control, y perdió su propósito. La estática del televisor se cortó de golpe. La pantalla se volvió negra. Luego, una voz llenó el bar. No había imagen. Solo sonido. No confundas un sacrificio con una derrota. Shigaraki se enderezó apenas, sonriendo de lado. Maestro. Dijo.
Siempre tan optimista. Realista, corrigió la voz. Deucalion cumplió su función. Forzó un límite que necesitábamos observar. Kurohige giró lentamente hacia el televisor. El sujeto Dante Midoriya resultó ser mucho más interesante que Orgel, intervino Kurohige. Exacto, respondió All for One. Eso confirma algo importante. Shigaraki ladeó la cabeza. Que no todos los poderes pueden ser tomados por la fuerza. Que algunos deben ser quebrados antes, replicó la voz. O desviados. El silencio se hizo más pesado. ¿Y ahora qué? Preguntó Shigaraki. Porque si esto fue una prueba, espero que la siguiente sea más interesante. Hubo una breve pausa antes de la respuesta. Ahora avanzamos. Dijo All for One. El trato con Deucalion fue prescindible. Lo que viene requiere otro enfoque. Debemos destruir todo lo que Orgel construyó. La pantalla comenzó a apagarse. Prepárense, añadió. El mundo todavía no entiende lo que está por despertar. La transmisión se cortó. El televisor volvió a la estática. Shigaraki dejó escapar una risa baja, satisfecha. Por fin. Murmuró. Ya me estaba aburriendo. Kurohige dio un paso hacia la barra y tomó una botella intacta, colocándola frente a ella con precisión. Entonces es momento de actuar. Dijo. Como siempre. Las luces del bar se atenuaron un poco más. El escondite volvió a quedar en calma. Pero solo en apariencia. La lluvia caía de forma constante. No era una tormenta violenta, sino una de esas lluvias persistentes que empapan la tierra sin apuro, que apagan los sonidos y vuelven todo más pesado. El cementerio de Musutafu estaba casi a oscuras, iluminado apenas por faroles antiguos que parpadeaban, proyectando sombras largas y deformes entre las lápidas. El barro se hundía bajo cada paso. Una figura encapuchada avanzaba entre las filas de tumbas sin detenerse, como si ya supiera exactamente a dónde iba. El abrigo oscuro le cubría casi todo el cuerpo, y la capucha ocultaba su rostro, dejando apenas ver una sonrisa tensa, torcida. El sonido de la lluvia contra la tela era lo único que lo acompañaba. Se detuvo frente a una lápida sencilla. No era grande. No tenía flores recientes. Solo un nombre grabado con cuidado, ya desgastado por el tiempo y la intemperie. Izuku Midoriya. La figura inclinó levemente la cabeza, observando el nombre durante varios segundos. Luego se agachó, apoyando una mano enguantada sobre la piedra fría. Izuku Midoriya, murmuró. La lluvia golpeó con más fuerza por un instante. El hermano del lobo, continuó. El que nunca llegó a nada. Su voz no era burlona. Era casi, decepcionada. ¡Qué desperdicio! Se incorporó despacio. Dicen que moriste sin poder demostrar nada. Sin Kirok. Sin futuro. Sin dejar huella. Que tu muerte impulsó a tu hermano a ser lo que es ahora. El viento movió la capucha apenas, pero el rostro siguió oculto. Una lástima, añadió. Porque el potencial estaba ahí. Solo necesitabas a alguien que te diera la oportunidad correcta. La figura extendió la mano hacia la lápida. Por un segundo, algo pareció moverse en el aire. Imperceptible. Una presión extraña, como un susurro que no terminaba de formarse. No te preocupes, dijo en voz baja. Yo puedo ayudarte con eso. Retiró la mano. Voy a permitirte vengarte. La figura quedó ahí, enfrente de la tumba, inmóvil. No había hecho nada, pero el aire, por un instante, pareció vibrar. Y en la noche de Musutafu, algo que debía permanecer enterrado, acababa de ser recordado. Fin. Bueno gente, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado este fanfic en general, así que aprovecho para comunicarles que continuaré con nuevos proyectos para el canal y también, tratar de terminar algunos pendientes que dejé antes de retirarme, como por ejemplo el de Misión Jurásico World, o el de Guerreros por Honor. Denle like, suscríbanse, denle a la campanita de YouTube para saber cuando subo un nuevo video y, soy Dantonix500 y nos vemos en la próxima.